Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. El día de hoy daremos conclusión al estudio panorámico del libro de Nehemías. Así que, mis hermanos, una vez más, yo le invito a que usted pueda disponer de este tiempo, pueda apartar este momento y pueda abrir su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Entonces, mis amados, a manera de recorderis, en las entregas anteriores, hablábamos del capítulo 1 al capítulo 6 de este libro. En él veíamos la forma milagrosa como Nehemías retorna a Jerusalén con una misión en firme, encomendada por Dios, llamado por Dios, a reedificar y a reconstruir los muros de Jerusalén. Cómo se dio inicio a esta gran reconstrucción. También vimos la oposición, pero vimos que pese a todo ello, Dios dio la victoria, como siempre. El pueblo de Israel pudo reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, permítame, comparto pantalla para continuar el estudio en esta hora. Como siempre lo hemos anotado, el tema principal del libro de Nehemías es reconstruyendo los muros. Entonces, pues la semana pasada, pues hablábamos en firme del proceso de reconstrucción de los muros, de que por fin la muralla se pudo reconstruir en 52 días. Énfasis en esto porque aproximadamente desde el primer retorno de los exiliados a Jerusalén habían transcurrido aproximadamente 100 años, 100 años en que la muralla estuvo quemada al fuego, las puertas destruidas. De 52 días, milagrosamente, se pudo reconstruir todo, obviamente, la milagrosa mano de Dios. Entonces hoy vamos a seguir reconstruyendo, pero ya no unos muros físicos. Vamos a reconstruir y vamos a ver este proceso de reconstrucción de las vidas, pero espirituales, del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo fue esa reconstrucción de sus vidas espirituales. Renovaron el pacto con Dios. Entonces, para terminar ya el estudio del libro de Nehemías, lo haremos bajo dos temas el día de hoy. El primero, como lo anoté anteriormente, la renovación del pacto, está en los capítulos 8, 9 y 10. Y en los capítulos 7, 11, 12 y 13 vamos a ver un tema titulado Manteniendo de pie lo reconstruido. Entonces, mis hermanos, capítulo número 8 del libro de Nehemías inicia con la lectura de la ley del pueblo de Israel. Ya la muralla estaba reconstruida, todos estaban reedificados, ya la ciudad estaba protegida, digámoslo así. Pero entonces aparece en escena un personaje maravilloso, del cual mi hermana Mayra, muchísimo en sus entregas, y aparece en escena el escriba y sacerdote Esdras. Esdras es convocado por el pueblo para que lea la ley a toda la congregación, a toda la asamblea. Entonces, mis amados, quiero leer para ustedes el verso número 3 del capítulo 8. Dice, leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el amanecer, escuchen esto, me parece impresionante. Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto fue un momento glorioso, mis amados. La lectura de la ley al pueblo fue realmente un momento maravilloso. Entonces, traje como un tipo de ecuación, que este verso que hemos leído, más este que voy a leer a continuación, produjo o trajo como resultado algo. Vamos a leer, dice el versículo 7 y 8. Y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo
y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Me parece tan interesante y no quisiera llegar al resultado de estas dos versículos que hemos leído sin antes anotar algo. Y es que en el primer verso que leímos, que fue el verso 3, dice que desde el amanecer hasta el mediodía, leyendo las escrituras. Mis amados, a mí me parece esto espectacular, glorioso, y a la vez me genera cierto tipo de tristeza de ver cómo hoy en día nosotros ni siquiera nos aguantamos los 45 minutos o los 40 minutos de prédica en la iglesia. Entonces, solo hago estos comentarios para reflexionar en ello. Y lo segundo es el versículo 7 al 8, donde dice que ellos leían y tenían como una especie de ayudantes, los levitas. La ley no se leyó solamente ante el pueblo y leían y leían y leían, no, sino que la Biblia dice allí en estos pasajes que habían unas personas especializadas, digámoslo así, los levitas, en enseñar al pueblo, en instruir, en interpretar y en dar el sentido a lo que se estaba leyendo. O sea, no leían por leer. Allí estaban personas que estaban explicando y que ponían el sentido a la lectura y que interpretaban la ley al pueblo. Me parece esto glorioso. Ahora bien, mis amados, esto trajo como resultado lo que dice aquí. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley de Dios. Mis amados, yo me imagino ese momento tan conmovedor. La Biblia enseña que el pueblo estaba en lágrimas, estaban aturdidos, anonadados de ver cómo al leer las escrituras ellos podían darse cuenta del estado tan terrible, del estado tan deplorable en el que estaban espiritualmente. Y quiero mostrar esta diapositiva. ¿Por qué, mis amados? Porque al ellos escuchar la palabra de Dios, primero, la lectura de la ley trajo una fuerte convicción de sus pecados. Ellos estar escuchando todas estas palabras que estaban allí narradas. Recordemos que hacía rato ellos no escuchaban el libro de la ley, no tenían un momento de asamblea como el que están teniendo ahora mismo. El escuchar todas estas palabras que estaban allí escritas, lo único que podía sentir en ese momento era tristeza y vergüenza por su pecado, porque la Biblia es como ese espejo que refleja lo mal podemos estar espiritualmente y nuestra condición real ante Dios. Pero a la vez, este libro les traía esperanza y les traía consuelo. Más adelante lo vamos a ver. Al escuchar la palabra de Dios, les recordaba el propósito también por el que Dios los había llamado. Y pasa igual con nosotros. Estas cositas que estoy anotando acá, aplica para el pueblo de Israel, aplica para toda la humanidad, aplica para hoy en día nosotros que le seguimos, que le adoramos. Entonces la ley les recordaba la razón por la cual se produjo el exilio y el por qué estaban en ese momento en esas condiciones. Más adelante vamos a ver algo sobre eso. Las palabras expuestas descubren nuestro corazón, lo que dijimos anteriormente. La palabra de Dios es como un espejo que refleja nuestra condición ante Dios. Así que en ese momento ellos pudieron ver la condición deplorable, el estado espiritual tan fatal en el que se encontraban. La palabra provocó arrepentimiento en ellos, confrontó su pecado y también les recordó de dónde Dios los había traído y quiénes representaban ellos a Dios. Y hoy en día es igual con nosotros. Al leer las escrituras, nosotros podemos recordar quiénes somos en Dios y de dónde Dios nos trajo y a dónde Dios nos va a llevar. Y por último, pues la palabra de Dios provoca transformación. Así que mis amados, básicamente estas eran las cosas que en ese momento Israel estaba sintiendo al escuchar esta palabra que estaba siendo leída. Estaban siendo transformados. Voy a devolverme nuevamente a la diapositiva para leer el verso 12
Dice, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que le habían enseñado. Enseguida los sacerdotes y levitas, al ver el lloro y el quebranto en el que andaba el pueblo, los amonestaron, les dijeron, no lloren, no estén tristes, Dios nos está hablando, Dios nos está consolando. Vamos a seguir adelante. Fue el ánimo que los sacerdotes y levitas daban al pueblo, que esta tristeza que ellos estaban en ese momento sintiendo no era para mal, era para arrepentimiento. Y es lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, dice la Biblia que al siguiente día se reunieron los principales de las familias, los levitas y los sumos sacerdotes, y siguieron leyendo la ley de Dios, siguieron leyendo las escrituras. Y al leer en las escrituras se dieron cuenta, obviamente, que allí estaba escrito sobre la fiesta de los tabernáculos. Y para ese momento en que estamos hablando era el mes séptimo, el mes en que Dios había ordenado se celebrara esta fiesta. Así que al ver ellos y encontrar esto allí en lo que estaba leyendo, enseguida dijeron, no, pues vamos nosotros también y arranquemos a celebrar entonces las fiestas que Dios nos ha demandado. Y cada uno empezó a cortar palmeras, olivos y empezaron a formar la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos era la conmemoración donde ellos pues recordaban esa travesía que Dios los había llevado por el desierto, cómo los había sustentado, cómo a pesar de todas esas adversidades que uno puede pasar en un desierto, Dios los había salvado, los había librado, los había sustentado. Entonces, a través de estas fiestas, ellos conmemoraban eso. Y dice en uno de esos versículos, dice, Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Recordemos que esta fiesta duraba aproximadamente 7 o 8 días. Dice, celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una gran asamblea solemne según lo establecido. Ellos se gozaron en este momento con Dios. Ahora viene el capítulo 9, nos narra acerca de la confesión que ellos hicieron de los pecados. O insisto, la palabra de Dios es ese espejo que nos refleja la real condición ante Dios. Nos dice, hey, mira, tienes que volverte a Dios, tienes que volver tu mirada a Dios. Y dice el versículo 3, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Mis amados, estos versículos están plegados de pura lectura bíblica. Es impresionante. Y yo creo que ese es el mayor llamado que nos hace Dios en esta hora, a volvernos a sus escrituras, a volvernos a su palabra. Insisto y recalco, leyeron 3 horas, a 3 horas leían la palabra, durante 3 horas confesaban sus pecados. Ahora bien, en este capítulo 9, seguido de esta confesión, nos narran la oración que dirigió el pueblo a Dios, y me llama mucho la atención porque es un recorrido prácticamente que hacen todo el Antiguo Testamento. Dice que ellos iniciaron su oración diciéndole, sí, manifestando la soberanía de Dios. Solo tú eres Jehová, solo tú eres nuestro Dios. Ellos reconocieron la soberanía de Dios sobre sus vidas, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y empezaron en esta oración recordando pues el llamamiento que Dios había hecho a Abraham, todo lo que Dios había hecho en el Éxodo, la forma milagrosa como había abierto el Mar Rojo y los había pasado, la forma como los había protegido con una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche, la forma como había dado la ley en el monte Sinaí, cómo los había sustentado con maná y agua de la roca. También, obviamente, trajeron a colación aquel hecho vergonzoso de cómo construyeron este becerro, de cómo se apartaron de Dios,
narra los 40 años que estuvieron en el desierto, toda esta travesía, resalta también la tierra prometida que Dios les dio a poseer, obviamente recalca la rebelión, la idolatría, toda la abominación que ellos cometieron, y pese a todo eso, como Dios levantaba jueces y libertadores para traer el pueblo al arrepentimiento. Todo eso se narra allí en esta oración. Ahora bien, leemos el versículo 34 del capítulo 9. Dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Miren eso. Y dice el versículo 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron y se convirtieron de sus malas obras. ¿Qué trae estas dos versículos? ¿Cuál es la consecuencia? Lo vemos en el versículo 36 y 37. Dice, y he aquí que hoy somos siervos. Estamos subyugados bajo el imperio persa. Henos aquí, siervos en la tierra que nos diste a nuestros padres para que comiésemos de su fruto y de su bien, y estamos en grande angustia. Entonces, ellos reconocen al escuchar la lectura de la ley de Dios, reconocen que todo lo que les está pasando en ese momento era porque no habían cumplido la ley del Señor, porque no habían tenido en cuenta su palabra, porque habían olvidado su palabra, porque habían vuelto su rostro a Dios y ya no estaban adorándole a él, sino estaban adorando dioses falsos. Y dice la Biblia que ellos hicieron un pacto de guardar sus mandamientos, pacto de volverse a Él, pacto de volver a su camino. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Y mire que me llama mucho la atención esto que dice, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cuando uno dice firmada, eso es porque fue algo en serio. Eso no fue que las palabras se las llevó el viento, eso quedó allí registrado, un memorial. Así que ellos decidieron firmemente hacer un pacto de renovación y obviamente todo esto enseñó unos compromisos. Vamos a ver qué compromisos se hizo el pueblo y qué nos habla Dios acerca de la actualidad, qué cosas nosotros debemos de comprometernos para renovar ese pacto con Dios. Primero dice que andarían en la ley de Dios. Segundo, dirían no a los matrimonios mixtos con paganos, cosas que se veía que proliferaban en ese momento para esta época allí con el pueblo, cómo se habían mezclado con los amonitas, con otros pueblos paganos, y pues obviamente esto había traído deterioro espiritual a las familias de Israel. También se comprometieron que iban a guardar el día de reposo, cosas que no estaban cumpliendo para nada. También prometieron que permitirían descansar la tierra y perdón de las deudas, que es lo que conocemos como el año del jubileo, cosa que tampoco estaban haciendo, que traerían las contribuciones para la casa de Dios, esto encierra diezmos, primicias, ofrendas, cosa que tampoco estaban haciendo y que prende el servicio en el templo no se estaba llevando a cabo como Dios lo había establecido en su palabra. Y pues también se ordenó el servicio de los sacerdotes, de cómo se consagraban, de cómo debían ejercer su ministerio en la casa de Dios. Entonces, esto a grosso modo fueron los compromisos que ellos hicieron en ese pacto de renovación. Ahora bien, vamos ahora al siguiente tema, que es manteniendo de pie lo reconstruido. Ya ellos pues habían podido reconstruir, digámoslo así, la parte física del pueblo en el tema de las murallas, ya habían realizado la lectura de la ley, ya estaban en ese proceso de renovación del pacto, de volverse a Dios en arrepentimiento, y ahora pues hay que mantener lo que ya se había trabajado, ¿cierto? Pues para este caso y para las murallas físicas de Jerusalén, Nehemías implementa
unas estrategias. Entonces dice que para el cuidado físico de la muralla de Jerusalén, Nehemías implementó un sistema de guardia esencial para prevenir ataques del enemigo. Es decir, Nehemías puso a trabajar por turnos para el cuidado, protección de la muralla de Jerusalén. También reclutó cantores y levitas, asignándoles puestos en las puertas y murallas de la totalidad en Jerusalén. Y esto me parece bastante interesante. Ellos repoblaron prácticamente Jerusalén. Jerusalén en este momento se encontraba en una especie de desolación, deshabitada, pero obviamente cuando se reconstruye la muralla, ya se había reconstruido el templo, así que necesitaban ocupar nuevamente, poblar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Así que para este momento se decidió que los jefes del pueblo iban a venir a habitar allí, iban a venir a vivir a Jerusalén. También se decidió una décima parte, eso sí se fue a suerte, una décima parte iba también a cambiarse de residencia, iban a venir a vivir, a habitar en Jerusalén. Y también algunas personas del pueblo voluntariamente decidieron dejar su pueblo, su aldea y venir a habitar, a vivir en Jerusalén, porque ellos veían a Jerusalén como la ciudad de Dios. Entonces, a grosso modo, esta sería la estrategia que diseñó Nehemías, pues para mantener lo que ya habían reconstruido. Ahora, y por último, mis amados, el capítulo 13, y es algo nostálgico lo que pasa aquí, es algo contradictorio. El capítulo 13 narra las reformas de Nehemías. Dice este último capítulo de este libro, Nehemías había regresado, había retornado nuevamente a Persia, a su empleo. Recordemos en el capítulo 2, el rey le dice, listo, puedes regresar a Jerusalén, pero dime en qué caso vas a hacer. El capítulo 5 se narra que Nehemías sirvió como gobernador de la tierra de Jerusalén durante 12 años. Se cree que al cumplido este tiempo, él retorna nuevamente a Persia y según algunos comentarios que leí, él pide nuevamente permiso al rey para regresar a Jerusalén, pues como que a chequear, a ver cómo estaban las cosas. No sé, no dicen exactamente, la Biblia no dice cuánto tiempo, pues hay algunos historiadores que creen que pudo haber sido en 2 años. Eso fue que fue traumático el regreso de Nehemías a Jerusalén. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, mis amados, fue triste. Fue triste el hecho de que Nehemías viera que todo aquello con lo que se habían comprometido cuando hicieron la renovación del pacto, no lo estaban cumpliendo. Dice el capítulo 13 que se leyó nuevamente el libro de la ley y en él leyeron cómo la ley decía que no aceptaba, que Dios no permitía el ingreso de los amonitas y de los moabitas. Mis amados, Nehemías se da cuenta que el mismo sumo sacerdote había emparentado, había hecho alianza, digamos así, había emparentado familiares con Tobías, uno de los que había sido los de la oposición. Para Nehemías es tan frustrante darse cuenta de todo eso y saber que habían desocupado una habitación del mismo templo para dársela a Tobías. Así que Nehemías nuevamente, permítame, yo me devuelvo.
los compromisos. Nehemías nuevamente le vuelve a recalcar y dice, ay, entonces, ¿dónde quedó el compromiso de que ustedes andarían en la ley de Dios? Primero, habían vuelto a relacionarse a través de matrimonios mixtos con la gente pagana, con los moabitas, con los amonitas, con otros pueblos. De hecho, dice la Biblia en este pasaje que los niños hasta estaban perdiendo su cultura porque ya estaban hablando igual a los paganos, el idioma, el lenguaje de los paganos. De hecho, en este pasaje se narra que una de las recalca lo que perdió, digámoslo así, desvió el corazón de Salomón, fueron las mujeres. Nehemías se lo resalta aquí. El día de reposo no lo estaban guardando para nada. Estaban viniendo los mercaderes cualquier día, más el mismo sábado, estaba siendo totalmente violado este mandamiento. No estaban dejando descansar la tierra, no estaban trayendo las contribuciones a la casa de Dios, ya no estaban diezmando, ya no estaban teniendo primicia. Tanto así, los levitas al verse en este estado tuvieron que dejar el servicio a Dios por ir al campo a trabajar para sobrevivir. Pues, el servicio de los sacerdotes en el templo estaba totalmente descuidado, lo cual Nehemías se enoja en gran manera, nuevamente quizás un llamado para volverse a Dios, para cumplir con estos compromisos que se habían hecho. Y les recalca que estar en igual situación a como la habían estado cuando habían regresado del exilio. Entonces, mis amados, yo creo que el llamado de Dios para nosotros en esta hora es igual, es devolvernos a Él, devolvernos a su palabra, de estudiar sus escrituras, porque en ella vemos reflejada nuestra real condición ante Él y en ella debemos hacer devolvernos a Él, de cumplir estos compromisos que cada uno de nosotros sabemos que están establecidos en su palabra y que muchas veces, pues al día de hoy, lastimosamente, muchas veces no los estamos cumpliendo. Entonces, mis amados, de esta forma termina el libro de Nehemías. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces, quisiera terminar con esta frase que se relata en este libro más de 3 veces, si no me falla la memoria. Nehemías oraba a Dios y le decía, Señor, acuérdate de mí, Dios, para bien. Yo les animo también a que en esta hora usted pueda pedir a Dios en oración que se acuerde de nosotros, por su misericordia, por su bondad. Bendiciones, mis amados.